Muchas personas no nos damos cuenta de qué es lo que en verdad está ocurriendo en el mundo. Es tiempo de reaccionar. No queremos que sea demasiado tarde para buscar una verdadera solución al conflicto. No se trata de buscar culpables, se trata de cambiar, de entender que todo ya estaba escrito y que dependerá de nosotros qué hagamos con nuestras vidas, con nuestras almas, de aquí en adelante. Sabemos que los tiempos en los que estamos viviendo son un poco difíciles, pero debemos de tener fe, confiar. No importar el frío, el calor, los virus, las enfermedades, las dificultades económicas. Nada de eso importará si tenemos fe en que Dios es nuestro ayudador, quien nos guía y sustenta. Hablaremos acerca de este tema y esperamos que podamos aprender mucho acerca de lo que Dios ya nos había hablado hace muchos años, hace 2000 años, Jesucristo describiéndonos en la palabra qué es lo que habría de venir y a qué tener cuidado y protegernos. Así que es por este motivo que hoy compartiremos este tema. ¿Es realmente el fin del mundo? La interrogante acerca del fin del mundo ha existido siempre en la humanidad. Ya en los tiempos de Jesús, sus discípulos le preguntaban ¿cuándo sería el fin del mundo? Y observamos en Mateo 24 del 1 al 3 que nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y como observamos en este capítulo 24 de Mateo, luego se titula Señales antes del fin. Y Jesús les revela a sus discípulos cuáles son estas señales. Incluso a los profetas, desde mucho antes en el Antiguo Testamento, ya se les hablaba de qué es lo que habría de ocurrir. Acontece en nuestro mundo que siempre se nos olvida la relación entre la segunda venida de Jesús y también el fin del mundo. Estamos saturados de películas que nos hablan acerca de desastres, pandemias, muerte, destrucción, meteoritos destruyendo el planeta. Las películas abundan hablando acerca de invasiones extraterrestres y qué tanto tema acerca de un apocalipsis y destrucción. Pero hay algo interesante, ninguna de las películas relaciona esto con la venida de Jesús. ¿Cuál es el gran interés en dejar de lado la salvación, la fe, la esperanza, el amor y misericordia de Jesús para con la humanidad? Él también vendrá y su segunda venida estará marcada por gloria. Y lo podemos observar alrededor de la palabra en muchos pasajes, muchísimos versículos que nos hablan directamente de la gran importancia del tiempo del fin, de las tribulaciones, de cómo será y cómo cada uno de nosotros como discípulos suyos deberemos esperar con fe a que ese tiempo de esa segunda venida se dé. Hay señales, pero hay que cuidarse porque hay falsos profetas ocultos entre la humanidad, personas que engañan, que mienten. Cuidémonos de ellos, nos dice el Señor. Entre las maneras para identificar a los falsos profetas lo hallamos a través de la luz de la palabra. Veamos ejemplos. Número 1. Los antirreligiosos. Hay grupos de personas en este mundo que utilizan argumentos científicos como base para poder argumentar que definitivamente si algún tipo de desastre mundial ocurriera, todo luego regresaría a la normalidad. Y estos obviamente siempre ignoran la existencia de Dios. Ellos no toman en cuenta que Dios creó al planeta entero y también ha creado promesas para cada uno de nosotros, ya llegando al tiempo del fin. Argumentan todo esto con base científica y ya lo veíamos en la Biblia, en 2 de Pedro 3, versículo 3 al 15. Y dice: sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Número 2. Engañadores religiosos. Ya observamos a lo largo de la historia que muchos han creado falsas representaciones de Jesús. Y Jesús les dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesucristo ha vuelto, pero esta vez vive en Brasilia. Desde hace más de 30 años, este hombre que se hace llamar Inri Cristo asegura ser la reencarnación de Jesús de Nazaret. Álvaro Tais es hijo de agricultores brasileños de origen alemán. En 1969 adopta el nombre de Yuri de Nostradamus y se presenta como un profeta astrólogo. 10 años más tarde, Dios le revela, según él, que es su hijo reencarnado. Yuri se convierte entonces en Inri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Mi padre solo me reveló la posición que debía ocupar en la tierra cuando él lo consideró relevante. Yo no recuerdo todas mis existencias terrenales. Su prédica lo llevó al extranjero, pero fue expulsado de Estados Unidos y otros países. En Brasil estuvo preso en los años 80 por saquear la Catedral de Belén. Ahora, a los 60 años, no desestima medios para llamar la atención de la gente. Sus seguidores usan internet y redes sociales como Facebook o Twitter para predicar la buena palabra o incluso parodias de canciones conocidas. Na vida eu sempre quero mais, mais. Aprendizado, luz y paz, luz y Inri paz. Cristo es conocido en Brasil. A menudo es invitado a programas de entretenimiento, pero la mayor parte de su tiempo la pasa con sus discípulos en un complejo cerrado en las afueras de la capital brasileña. No soy remunerado. Trabajo aquí, pero no me pagan. Todos nosotros somos voluntarios. ¿Con qué puedo colaborar con la casa del Señor? Con mi trabajo. Sus cientos de seguidores, 90% de ellos mujeres, son fieles al credo de Inri Cristo y trabajan duro para convertir su iglesia en la Nueva Jerusalén. En un remoto rincón de Siberia, en el poblado Morada del Alba, Jesús de Nazaret ha vuelto, o al menos eso creen sus seguidores. Cada agosto, este hombre conocido como Visarión o el Maestro baja de su montaña para celebrar el aniversario de su primer sermón. Feliz festival, queridos amigos. Mi bendición.
Vissarion era un policía de tránsito, pero tuvo un despertar poco después de perder su trabajo en 1989, cuando la Unión Soviética se desmoronó. Al avanzar en el reino tecnológico, pero no el espiritual, el hombre avanza hacia su destrucción. Antes de eso tenemos que construir algo para asegurar que la humanidad no desaparezca completamente. Los seguidores de la Iglesia del Último Testamento se instalaron en unos 40 pueblos a miles de kilómetros de Moscú. Este pueblo fue construido de la nada por gente que vino de tan lejos como Cuba o Australia, dejando atrás sus empleos como músicos, doctores, profesores o ingenieros. Con él puedo sentir calidez, alegría y emoción. Jesús Vissarion es nuestra vida. Él es el futuro de la humanidad. Es mi alegría y mi aliento. La vida aquí es simple. No usan dinero, no comen carne, no fuman ni beben alcohol. Cultivan su alimento y usan energía de paneles solares. Lineta cosecha cebollas para el invierno. Como la mayoría de los seguidores, tiene estudios. Es de Lituania y trabajó para la Unión Europea antes de mudarse aquí hace 2 años. A mi vida le faltaba algo, me faltaba calidez. Era interesante vivir en Bruselas. Había conciertos, fiestas, gente interesante de todo el mundo. Era agradable, pero no estaba bien. No era lo que mi alma buscaba. Pero esto que muchos de los seguidores del maestro encontraron aquí tiene un precio: el aislamiento, el frío congelante y la sumisión total. Vissarion reinició el calendario a su vida. Aquí ahora es el año 49 y en vez de Navidad celebran su cumpleaños en enero. Los falsos maestros y falsos profetas son los peores porque encubiertamente introducen engaños entre el pueblo de Dios. Ya en la segunda epístola de San Pedro podíamos observar en el capítulo 2, versículos 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El plan del enemigo siempre ha sido camuflarse con bellas vestiduras para tratar así de engañar, aun si fuere posible, a los escogidos de Dios. En muchas ocasiones la humanidad ha visto entorpecida su capacidad de poder comprender debido a las disoluciones, a las divisiones, a las contiendas. No se trata de prejuicios, si es una religión la verdadera o es otra la verdadera. Se trata de cuál es nuestra relación personal con Cristo, porque solo así identificaremos a los falsos profetas, falsos maestros, que están escondidos y asolapados no en una sola religión, sino en muchas de las que podemos ver alrededor del mundo. La verdad no es absoluta para los humanos, la verdad solamente está en la palabra de Dios y en el discernimiento que Dios revela a cada uno de sus hijos que le buscan con entrega y devoción. La pregunta vendría a ser más personal: ¿estamos nosotros estudiando verdaderamente la palabra y pudiendo así descifrar quiénes son los engañadores que se están metiendo entre nosotros? Así es que la palabra de Dios nos revela en 2 de Corintios 11, de sus versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que alguien viene a ti con $1, pero si lo ves así, verás cómo es real. Pero ¿qué tal si te entregan uno como este? Inmediatamente dirás, no, es falso. Ahora veamos si la persona viene con uno como este.
Muy difícilmente podrás detectarlo. En nuestro mundo tenemos diferentes herramientas para hacerlo, ya sean máquinas o probadores. Pero ¿cómo podemos hacer lo que hacemos con el dinero en cuanto a la palabra? ¿Cómo identificar si una persona o un profeta es real o es falso? ¿Qué método? Es muy fácil. Nos remitimos nuevamente a la Biblia. Es la palabra de Dios la que nos dará los elementos necesarios para identificar si un profeta, si un ministro es verdadero o es falso. Observamos en la primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 4 al 5, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Observamos en Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Luego continúa diciendo en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Con los falsos ministros y falsos profetas hay que tener sumo cuidado. Su pretensión es poder dominar este mundo, obtener cada vez más poder y reconocimiento entre las naciones y los diferentes gobernantes del mundo. Existen muchos grupos entre este mundo de personas que en realidad piensan que lo peor que podría ocurrir es que los que tienen menos oportunidad pues simplemente morirían y ya está. Solamente los que tienen más recursos o más dinero podrían salvarse ante una catástrofe, ya fuera una pandemia, un accidente geográfico, algún tipo de asteroide viniendo del espacio o lo que sea. Pero la realidad es que quienes amamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y tratamos de perseverar en su palabra, las esperanzas son las mejores posibles. La palabra de Dios nos dice claramente en Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ
മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരും. A todos les comparto, hay una esperanza para el mundo. Claro que la hay. La esperanza solamente la podemos encontrar en Dios y a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Tomemos el tiempo, tomemos el espacio, ya no esperemos más, ya no retrasemos más. Es el momento de saber que pronto viene nuestro Dios. La pregunta del principio, ¿es realmente el fin? Aún no es el fin. Aún tenemos tiempo. A la luz de la palabra, aún hay espacio para aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, para arrepentirnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Él si antes nos habíamos ido. Es tiempo de volver a casa. Nuestro Padre tiene sus brazos abiertos con amor para todos nosotros. Y no tiene por qué darnos miedo el tiempo del fin. Escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue. Tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía a un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años le ayudó. Vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó. Solo tenía 33 años cuando entre 2 ladrones él murió. Todos los hombres que un día vivieron y los
los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida, la humanidad. Hay una esperanza para el mundo